Hoy veremos en este bloque 2 sobre procesamiento digital de imágenes, veremos temas como el filtrado espacial, detección de bordes, procesamientos que tienen que ver con transformaciones que se hacen sobre las propias imágenes, y este bloque, muy importante, este bloque se dividirá en dos partes. Una primera donde veremos estos primeros apartados y una segunda que tratará exclusivamente sobre el dominio de la frecuencia, tanto Fourier, wavelets, filtros de Gabor, etc. Pues venga, vamos a empezar con esta primera parte, donde vamos a ver cuatro cosas principalmente. Primero de todo vamos a ver qué entendemos por histograma. Es algo muy básico, pero súper necesario para entender todo lo demás. Después tendremos una sesión sobre qué son estos filtros espaciales, pues cómo conseguimos que algo se suavice, se atenúe, cómo conseguimos que algo quede realmente resaltado. Después tenemos una detección de bordes. Vamos a ver cómo pasamos de esta imagen, por ejemplo, que tenemos aquí con las monedas, a resaltar concretamente estos contornos o estas marcas o esas texturas que están dentro de la imagen. Y por último, operadores muy conocidos y muy utilizados como son la morfología matemática. Bien, vamos a empezar con el histograma. Es uno de los operadores, una de las operaciones más sencillas, más usadas en procesamiento de imagen, pero no por ello podemos dejar pasar la oportunidad de explicar exactamente cómo se hace. Pues bien, imaginemos que tenemos esta imagen, ¿no? Esta imagen consta de 25 píxeles. Cada elemento de esto se puede considerar un píxel. Bien, y todos los valores, en este caso de 0 a 4, pues nosotros hemos visto que estos valores pueden ser de 0 a 255, pero lo que sí sabemos es que estos son valores discretos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, para todos los posibles valores, que es esto que tenemos aquí, es ver cuántas veces ocurre ese valor, es decir, el valor 0 ocurre 4 veces, en este caso esto es 1, 2, 3 y 4 veces, no aparece más veces. El valor que más aparece es el 7, el 4, perdón, que aparece 7 veces, ¿vale? Que son estas 7 veces que aparecen aquí. Y si esta tabla la representamos, obtenemos un histograma al que quizás estamos más acostumbrados si tenemos un poquito de experiencia en procesamiento de imágenes. Bien, esto es un histograma de una capa. Esto es como si tuviéramos una única capa. Una única capa significa una única matriz de valores, o también se representa por una escala, o se suele llamar imágenes en escala de grises. ¿Pero qué sucede con las imágenes en color? ¿Cómo son los histogramas de color? Pues bien, esos histogramas tienen que ver con las capas que forman ese color, que en este caso son 3 capas, rojas, verdes y azules. Cada una de estas imágenes tiene su propio histograma, como vemos en esta imagen a continuación. Tenemos esta imagen. Si hacemos un histograma de luminosidad, pues bueno, tendremos esto de aquí, que quiere decir que si convertimos esto como a blanco y negro, siempre con valores entre 0 y 255, esta sería más o menos la distribución de intensidades de luminosidad dentro de esa imagen. Ahora bien, si tenemos las capas RGB, las capas rojo, verde y azul, vemos que esta distribución, pues bueno, puede cambiar ligeramente, ¿vale?, entre cada una de estas capas. ¿Por qué es esto? Porque cada una de las capas aporta una diferente componente a la imagen final. Bien, pues así sería un histograma en imágenes en color, que es básicamente histogramas separados por las diferentes capas que forman esa imagen en color. Ahora, a partir de ahora vamos a ver diferentes operadores, diferentes operaciones que podemos hacer basándonos en el histograma y que pueden modificar la imagen. Bien, el primero de todo es aumentar el contraste. ¿Cómo aumentamos el contraste? ¿Cómo pasamos de esta imagen a esta de aquí? Únicamente utilizando el histograma. Pues bien, si en la imagen original, vamos a decir que esta es la imagen original, si en la imagen original tenemos un histograma que va de aquí a aquí, lo que hacemos para mejorar ese contraste es estirar este histograma hasta que va de aquí a aquí. Bien, y de esa manera, solo haciendo esto, aumentamos el contraste. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es estirar
estirar y alargar todo ese histograma para que ocupe los valores entre 0 y 255. Cuando hacemos eso, las zonas que están, digamos, muy apelotonadas, lo que hacemos es estirarlo y lo que nos permite es aumentar el contraste o la resolución de intensidades que hay ahí. Otra operación que podemos hacer es la ecualización de histograma. Bien, la ecualización de histograma consiste en aplanar, como vemos aquí, aplanar, no aplanar perfectamente, pero sí achatar el histograma. Imaginemos que tenemos esta imagen de aquí. Vamos a empezar por esta imagen de aquí. Es una imagen que es bastante oscura, con lo cual, si estas son las componentes entre 0 y 255, es normal que ese histograma esté ubicado en las componentes más oscuras. Bien, hasta ahí bien. ¿Cómo hago una ecualización de histograma aquí? ¿Cómo aumento ese resaltado? ¿Cómo mejoro eso? Bien. Pues para hacer eso no solamente tengo que aumentar, ¿no? digamos, estirar ese histograma, sino que aparte tengo que diluirlo, tengo que aplanar ese histograma de tal manera que todas las componentes contribuyen de igual manera al histograma final. ¿Bien? Es decir, para pasar de aquí a aquí, lo que tengo que hacer es achatar esto y aparte estirar este histograma, ¿vale? Que es lo que vemos aquí. No es aplanar perfectamente, nunca busco aplanar perfectamente, lo que busco es que más o menos todos los elementos de la imagen, es decir, todos los píxeles, todos los valores de los píxeles estén representados de manera equitativa. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, o ¿cómo podemos definir este problema un poquito mejor? Pues bien, en primer lugar, vamos a fijarnos en dos cositas. Vamos a fijarnos primero en el histograma, que es la gráfica en rojo. Bien, tenemos esta imagen de la izquierda. El histograma viene dado por esta curva roja. Bien. Después tenemos algo que denominamos distribución acumulada o Cumulative Distribution Function. Esta es la línea negra, esta línea negra que vemos aquí. ¿Qué es lo que representa esta línea? Es el porcentaje de píxeles que son menores que un determinado valor. Es decir, si esto va entre 0 y 255 y elegimos un valor que sea 150, por ejemplo este de aquí, ¿vale? Si esto es el 100, ¿vale? Pues aproximadamente podemos decir que esto es un 60%. Bien. Significa que el 60% de todos los píxeles son menores o igual que 150. Evidentemente, el 100% todos son mayores, o sea, menores o iguales que 255. ¿En qué consiste este aplanar el histograma? Pues bien, realmente lo que buscamos es convertir esta Cumulative Distribution Function, esta CDF, en vez de que tenga esa distribución exponencial o de manera sigmoidal, lo que hacemos es que sea lineal, que sea más o menos de esta manera. Como veis, el histograma no tiene por qué ser plano, no tenemos al final un histograma así, ¿vale? Pero lo que sí que hemos hecho es aplanar un poquito más el histograma y de esa manera sí que hacemos esa ecualización de histograma. ¿Qué tipos de ecualización tenemos? Pues bien, tenemos una ecualización global que consiste en aplicar esta ecualización de histograma a toda la imagen completa sin considerar ningún tipo de particularidad o sin centrarnos en regiones de forma diferente, sino a toda la imagen se hace esta operación. Bien. Esto evidentemente es simple de implementar, ¿vale? Aunque bueno, pues va a tener ciertas desventajas como por ejemplo falta de control local. Bien. Ahora bien, otra alternativa es hacer algo de forma adaptativa, ¿vale? Lo que llamamos AHE, ¿no? Esto mejora el contraste mediante análisis de regiones concretas. Por ejemplo, si tenemos esta imagen aquí, ¿bien? Vamos a intentar mejorar el contraste. Bien, si nos fijamos un poquito mejor, ¿vale? Aquí atisbamos una especie como de círculo. Es muy difícil verlo, pero se puede ver. Si hacemos una ecualización global, obtendremos algo así, en el cual aparecen algunas manchas que antes no hemos visto, ¿vale? Pero que ahora sí que hemos visto, que son estas regiones que vemos aquí. Pero cuando hacemos esa ecualización de histograma adaptativa, sí que vemos ya ciertos objetos que antes no veíamos. ¿Por qué? Porque haciendo zoom, si no hacemos zoom en la imagen, al final lo que hay negro aquí, ¿no? Y lo que hay blanco aquí es muy difícil igualarlo, ¿no? Pero cuando hacemos esa ecualización de histograma, podemos ir paso a paso o zona a zona
y así sí que podríamos ir mejorando esa ecualización de histograma poco a poco. Evidentemente, esto provoca no solo es computacionalmente más costosos, sino que conduce a una sobremejora. Es decir, que a lo mejor hacemos una ecualización excesiva. Para hacer eso, para evitar todo eso, lo que tenemos es este contrast limit. Lo que hacemos es limitar hasta qué punto podemos considerar que algo es contraste o no, ¿no? Esto evidentemente reduce el número de artefactos indeseados, tiene una gran adaptación al contenido de la imagen, pero incluye o aumenta el número de parámetros que consideramos, ¿no? Entonces aumenta un poco en esa facilidad que teníamos antes, ¿no? Para no depender de estos parámetros. Todo lo que sea depender de parámetros siempre es malo, que al final son parámetros que tienes que meter en un proceso iterativo para optimizar, ¿no? Entonces todo lo que sea evitar estos parámetros será bueno y será óptimo para el aprendizaje. Claro, hemos visto lo que es una ecualización de histograma y ahora vamos a ver lo que se llama histogram matching, que consiste en hacer que dos imágenes tengan un histograma parecido. Es decir, ya hemos visto antes lo que significa una función de distribución acumulada, ¿no? Que es esto que vemos aquí. La idea básicamente es que si una imagen tiene una función en una CDF concreta, ¿vale? Una CDF concreta, lo que tenemos que hacer es adaptarla de tal manera o modificar el histograma de tal manera para que coincida luego con la función acumulada de distribución que queremos. Es decir, pongamos que tenemos la imagen original, ¿vale? Este es el histograma que queremos imitar y la imagen que queremos pintar o en la cual queremos adaptar este histograma, ¿no? Lo que queremos es que si la imagen original, vamos a decir que tiene un histograma, ¿vale? De esta manera, esta segunda imagen vamos a decir que tiene un histograma de esta manera, lo que queremos es que la segunda imagen, la tercera imagen, esta de aquí, tenga un histograma igual o muy similar al inicial. ¿Bien? Realmente la utilidad de esto, aparte de puramente estético y que se utiliza pues, en multitud de aplicaciones, tanto en móviles como de ordenador, pues para darle un determinado tono, la única utilidad que puede tener es mejora de la posible segmentación de objetos. Por segmentación lo que buscamos es encontrar estos objetos que hay aquí, pues como puede ser la carretera, puede ser esta zona de bosque, pueden ser las montañas, pueden ser las nubes, el cielo, etc. Eso es segmentar. Bien, ya hemos visto lo que es el histogram matching, ya hemos visto lo que es la ecualización de histograma, vamos a ver qué es el concepto de umbralización, algo que se utiliza muchísimo. Bien. Si tenemos la imagen original, esta de la izquierda, y tenemos el histograma, este azul que vemos aquí, umbralizar no es más que fijar un determinado umbral, valga la redundancia, un determinado píxel en concreto, a partir del cual podemos decir que algo es mayor que ese umbral de threshold o menor que ese threshold. Bien, eso es lo que se representa por TH. En el caso súper obvio, en este caso de la huella, ¿no? Donde tenemos un fondo, ¿vale? El fondo, como son componentes claras, será este de aquí y un valor oscuro que corresponderá a esto. Si nosotros ponemos que ese umbral está en 120 y tantos, ¿vale? Obtendremos una imagen binaria muy nítida. Esa imagen binaria hay veces que se suele llamar imagen umbralizada. Se puede umbralizar con más de dos umbrales, pero lo normal es tener con más de un umbral, pero lo normal es tener un único umbral para tener esa imagen binaria. ¿Bien? En este caso, lo que hacemos es obtener un umbral a partir del cual decidimos pues qué pertenece a una región y qué pertenece a otra región. Existen tres tipos de umbralización, vamos a decir dos tipos de umbralización, que son estas de aquí, ¿vale? Y luego un método concreto que es muy conocido. Al igual que en el caso de ecualización, podemos mirar a elementos globales o estrategias globales que lo que buscan es un umbral, esto es un umbral por imagen, es algo por supuesto muy sencillo, pero bueno,
como podéis imaginar, es muy sensible a la iluminación y no considera ningún tipo de variabilidad local. En este caso, la adaptativa, tenemos un umbral por cada una de las regiones, locales que tenemos, ¿no? Entonces es más complejo computacionalmente, requiere una selección de parámetros adecuada, pero proporciona resultados muy buenos, como veremos posteriormente. El método de Otsu es conocido porque primero es un método de umbralización global, pero en vez de, si nosotros tenemos una distribución más o menos compleja, lo que busca es el valor óptimo que hace que se maximice la varianza entre clases de píxeles, minimiza la distancia entre clases, etc. Es decir, nos proporciona un umbral óptimo. No requiere de ajustes posteriores manuales. Lo único que tiene muchas cosas buenas, como son estas, que aparte es súper usado, pero en el fondo, como es global, es muy sensible a cambios de iluminación, ¿no? Vamos a ver cómo funcionaría. Pues bien, vamos a decir que tenemos esta imagen original, ¿vale? A la cual pues respetamos en estas dos primeras imágenes, pero en la tercera lo que tenemos es un difuminado que hemos hecho. Lo que hemos hecho ha sido emborronar la imagen, algo también conocido como blur, ¿okay? Lo que hacemos es obtener su histograma y después obtener pues un umbral general, que es este que vemos aquí, y después el uso de el método de Otsu, que también es un método global. Estos métodos fallan cuando, como vemos, este método de Otsu falla cuando la iluminación no es constante, no es uniforme. Por ejemplo, en esta zona tenemos poca luz, ¿vale? Aquí tenemos más luz. Bien. A lo largo de estos ejes, a lo largo de estas direcciones, lo que vemos es que la iluminación varía. Con el método de Otsu, que lo que hace en el fondo es fijar un determinado umbral por un determinado valor, lo que hacemos es, al final, decir que una de las regiones que tiene poca luminosidad, pero aún así se ve número, se ve textura, lo que hacemos es decir, todo eso va a estar por debajo de un determinado valor y no voy a poder detectarlo, no voy a poder entender bien qué hay ahí. Y lo mismo sucede, o lo contrario sucede en las esquinas, es decir, en esta zona lo que vemos es que hemos perdido toda la información sobre las casillas, ¿no? Pero si nos vamos a mirar a los métodos adaptativos, la apreciación adaptativa, sí que vemos que no ha sido impactado por esa zona más oscura versus esa zona más clara, sino que la totalidad de la imagen realmente se obtiene sin necesidad o de una manera independiente, ¿no? de esa iluminación no uniforme. Pues bien, estas son las tres cosas que hemos visto: una ecualización de histograma, una umbralización y histogram matching, que consiste en poner un histograma a una determinada imagen. Pues bien, hasta aquí la parte de histograma y las cosas que se pueden hacer con el histograma. Pero antes de seguir, necesitamos dejar claros un par de conceptos. Bien, voy a hablar sobre el ruido en imágenes. Solo voy a dedicar esta transparencia. Sobre el ruido en imágenes existe una multitud de artículos ingente que lo que hace es, bueno, explicar exactamente cómo se define el ruido, cómo evitar el ruido, cómo detectar ruido, etc. Pero vamos a entender primero qué es el concepto de ruido. Bien, el concepto de ruido es básicamente aquello que impide o que nos dificulta que llevemos a cabo nuestro objetivo, ¿no? Con lo cual, todo ruido dependerá del objetivo que perseguimos. En este caso, si queremos contar el número de coches que vemos en la carretera, realmente estas gotas de lluvia que vemos por todo este cristal dificultan la tarea, con lo cual eso es ruido de por sí. Si queremos contar los animales que hay aquí, estos vectores que vemos aquí, estas imágenes que vemos aquí, estas marcas de agua, dificultan nuestra tarea, porque podría confundirse que esto es un animal. Si la iluminación es muy baja, lo que vemos es que la captura de valores constantes, como es el caso de la pared, pues no es del todo nítido, lo que puede dar lugar a confusión, ¿no? Y después es muy típico en procesamiento de imagen biomédico la captura de imágenes que no son del todo precisas o no tienen todo el detalle que queremos, ¿no? Entonces, esa falta de resolución también se traduce en ruido. Eso es el ruido por un lado. Y por otro lado vamos a ver qué es esto de componentes de baja frecuencia y componentes de alta frecuencia, y por lo tanto qué son esos filtros paso alto, filtros paso bajo, porque lo vamos a utilizar un montón tanto en este tema como en los siguientes.
Pues bien, vamos a ver qué es eso de las altas y bajas frecuencias en una imagen. Dado esta imagen aquí, digamos que este es el original, las componentes de baja frecuencia son aquellas que contienen texturas, que contiene formas o casi tamaños, ¿no? Es decir, si tenemos el oso, realmente sería decir que ese oso es una especie de objeto, bien, que tiene esta forma, que por lo tanto luego tendrá este área, ¿vale? Que tiene además estas dimensiones. Es decir, de la información en baja frecuencia podemos sacar bastante jugo, como tamaño, proporción dentro de la imagen, orientación dentro de la imagen, pero son las componentes de alta frecuencia las que nos dan el detalle, las que nos dicen, pues bueno, si esto es un hocico, ¿no? Si esto es un ojo, si en este caso esto es una textura. Solo mirando las bajas frecuencias no podríamos decir mucha gran cosa, ¿no? Pero sí, mirando a las altas frecuencias podemos obtener bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, si aquí hay un detector de bordes claro, etcétera. Bien. Pues bien, teniendo claro estos conceptos de ruido y de los conceptos de ruido y de componentes de alta frecuencia y baja frecuencia, es hora de hablar de los filtros espaciales. Para entender que es un filtro espacial, realmente solamente hay que acudir a nuestro móvil y cada vez que tomamos una foto vemos un montón de posibles transformaciones que podemos hacer sobre esa foto. Todo esto son filtros digitales, más o menos elaborados, pero todos filtros de la misma manera. Es decir, un filtro es una transformación que hacemos a una imagen. ¿Cómo funcionan esos filtros? Pues bien, funcionan mediante una operación. Esa operación se llama convolución. ¿En qué consiste? Pues consiste en tener, el primer ingrediente es este kernel que vemos aquí. Este kernel puede ser de 3×3, puede ser de 5×5, ¿vale? No hay limitación en cómo podría ser, pero realmente lo más habitual es utilizar 3×3. Bien. En ella, en este kernel ponemos determinados valores, en este caso pues 1 y ceros, y la convolución consiste en ir pasando este determinado kernel por las diferentes zonas, es decir, no solamente en esta de aquí, sino que luego posteriormente se vendría aquí, después por ejemplo se vendría, así pongo otro color, ¿vale? El siguiente sería este de aquí, estos 9 de aquí, ¿vale? Si vuelvo a cambiar de color, ¿vale? Pues la siguiente vez que ya itere, ¿vale? Pues ya sería aquí, ¿vale? Estos 9. Entonces va barriendo la imagen a medida que va barriendo la imagen para ir obteniendo valores, ¿no? Que son frutos de operar con este kernel. En este caso lo que hacemos es siempre multiplicar punto a punto, es decir, si queremos mirar cómo sería la operación de convolución sobre este cuadrado de aquí, lo que hacemos es comprobar 1 a 1, multiplicar 1 a 1 esos valores. Estos valores del kernel están puestos aquí, ¿vale? Para que nos pillen, para que lo tengamos bien a mano. Entonces lo que hacemos es multiplicar el elemento de la imagen, esto de aquí es la imagen, ¿vale? Y esto de aquí es el kernel. Entonces lo que hacemos es multiplicar uno por otro y al final todos los valores diferentes de 0 que hay aquí se suman, ¿vale? Ya sean negativos o positivos, se suman. Si son negativos se restan, pero en el fondo siempre es una suma. Con lo cual tenemos 1 por 1 aquí, todo es 0, esto es 0, esto es 0 porque este elemento es 0, tenemos 1 por 1, bien, ya van 2, esto de aquí es 0, 1 por 1, ¿vale? 1 por 0 y 1 por 1, es decir, tenemos estos 4 valores aquí, este y este, ¿vale? Todos esos son diferentes de 0, y como son 1 la unidad en este caso, pues si sumamos todo da 4, de ahí que aquí haya un 4. Si yo me moviera a esta región de aquí, ¿vale? Pues esto sería todo ceros, todo 0 aquí, todo 0, solamente tendría que mirar estos unos de aquí, ¿vale? Y si miro todos esos unos de aquí en este kernel, al final solo queda un 1, ¿vale? Entonces de ahí que aparezca este 1. Y la convolución se representa con este asterisco de aquí. Pues bien, estos filtros, estos kernels se utilizan para multitud de cosas, ¿no? El primero de todos, el más sencillo, son suavizados lineales. Vamos a ver
¿Qué significa esto de lineal? Pues bien, imaginemos que tenemos este ruido que tenemos aquí. Este es un ruido de sal y pimienta. Se llama así. Ese ruido de sal y pimienta, lo que queremos hacer es eliminarlo. Entonces, para eliminarlo, lo que podemos hacer es un filtro de suavizado. Para eliminar ruido, siempre lo mejor es suavizar la imagen. Para ello necesitamos dos cosas. Uno, si obtenemos ese suavizado, se puede obtener mediante la media, pero obtener la media es mediante esta manera, ya que si tenemos una región de 9 píxeles, como es esta, 3 y 3, ¿vale? 3 y 3, ¿vale? Si tuviéramos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2, si quisiéramos obtener la media de esto, ¿vale? Lo que haríamos es sumarlo todo y dividirlo entre 9. ¿bien? Para sumarlo todo al final es multiplicar este por 1, más este por 1, más este por 1. ¿vale? En el fondo es lo que hacemos con este kernel, es que tendríamos un 1, un 1, un 1, es multiplicarlos todos por estos 1 y dividirlos entre 9. Y de esa manera obtendríamos la media, el filtro de media que estamos buscando. Si en vez de esa media obtenemos la mediana, pues obtendríamos el denominado filtro mediana. Muy importante fijarnos en que todos estos valores de aquí son positivos. Bien, pues bien, como he dicho, vamos a verlo esto como un ejemplo. El ejemplo es muy sencillo. Si nos fijamos en este recuadro rojo, lo que hacemos es multiplicar este 1, 1, todo esto por todo esto y obtendríamos al final 90 más 90 más 90, que son 270. 270 al final al dividirlo entre 9 da 30. ¿Qué significa? Significa que en la posición central de ese recuadro que he utilizado, ¿bien? Que está 1, 2, 3 y 4 casillas, 1, 2, 3 y 4 casillas, ahí debo de poner un 30, que es el resultado de hacer 90 más 90 más 90, 270 entre 9 son 30. Es decir, teniendo la media. Lo que hago es diluir, lo que hago es suavizar todo. En vez de que sea tan contrastado como es aquí, lo que obtengo es una suavización, ¿vale? Se suaviza. Con suavizado significa que si algo antes era súper drástico como es esto de aquí, ahora ese 90, como veis en esta dirección, se ha ido suavizando. Hemos visto los suavizados lineales, ¿no? El de media y el de mediana. Pero existen otros suavizados no lineales, que son aquellos denominados gaussianos o también denominado image blurring. ¿Okay? Su principal objetivo es eliminar las componentes con detalles, es decir, las componentes con altas frecuencias, y esto ayuda realmente a reducir el ruido siempre y cuando pues, la contribución de ese ruido a la imagen pues, sea algo aceptable, sea poco. Si tenemos esta imagen original, esto que vemos aquí es el resultado de aplicar, ¿vale? Un suavizado no lineal. ¿Cómo es esto? Pues bien, no lineal, ¿por qué? Porque tiene esta componente gaussiana. ¿Cómo traduzco esa componente gaussiana a un kernel de 3×3? En el fondo, ¿cómo transformo esto, que es una función, como vemos aquí, súper continua, cómo lo transformo a algo súper discreto? ¿Cómo es esto? Pues bien, muy sencillo. Es como si fuera, intentemos representar ese pico, ¿vale? En este, digamos que en el centro de aquí, esa zona es alta. Entonces, en ese 4, en ese caso voy a poner aquí un 4. Alrededor de ello, esa intensidad es un poquito mayor, ¿vale? Y después tenemos la intensidad más plana. ¿Podría ser esto 1? ¿Podría ser un 0? Podría ser, ¿vale? Pero no tendríamos un 1 partido 16. Ese 1 partido 16 viene de sumar estos valores. Se podría y probablemente funcionará, ¿vale? Pero realmente la interpretación de esta fórmula matemática es este kernel de aquí. Y de nuevo, en este caso, todos los valores del kernel son positivos, ¿vale? Por ahora vamos a fijarnos en eso. Hemos visto que suavizados se hace con kernels todos positivos. Hemos visto lo que son los suavizados, vamos a ver lo contrario, que son el incremento de detalles, ¿no? Los sharpening filters. Pues bien, consiste en que si tengo esta imagen original, obtener esta con mayor detalle, todo esto con más detalle. Bien. Su
Para el objetivo es aumentar los componentes, ¿vale? de altas frecuencias. No todos los valores son positivos dentro del kernel en este caso. ¿Vale? En este caso pues, tenemos valores negativos y se basa en las derivadas de primer orden. Ahora veremos cómo son esas derivadas de primer orden. ¿Vale? Pero en principio ya vemos que esos contrastes, ¿vale? tienen que ver con estos valores negativos. ¿Vale? Con lo cual, cuando ya tenemos valores negativos, significa que estamos en temas mínimo de incrementar detalles, ¿vale? Ya veremos que hay más utilidades detrás de poner valores negativos dentro del kernel. ¿Qué es esto de primera derivada, segunda derivada? Pues bien, imaginaros que dada una imagen, tomamos aquí una ristra de píxeles, ¿vale? Si esa ristra de píxeles yo la transformo de esta manera, ¿vale? Podemos tener algo así. ¿Bien? Entonces, la cosa ahora es ver cómo varía la intensidad por aquí. ¿Vale? Entonces, para eso tenemos esa first derivative. Por ejemplo, de 6 a 6 no varió nada, con lo cual es 0. De 6 a 6, 0. ¿Bien? De 6 a 6, 0. De 6 a menos a 5, ¿vale? Varía menos 1, porque voy bajando. Menos 1, menos 1, menos 1. Luego, en toda esta zona, es 0. Pero para pasar de 1 a 6 ya tengo este 5 positivo, ¿vale? Esa es la primera derivada. Eso es lo que se utiliza para el realce que hemos visto antes. Existe una segunda derivada que consiste en ver cómo varía la primera derivada. Es decir, en este caso no, de 0 a 0 no varía, de 0 a menos 1 sí que varía y varía menos 1. Pero de menos 1 a menos 1, 0. De menos 1 a 0 ya ha variado 1, ¿vale? Y después tenemos grandes variaciones como es este caso de 5, menos 5. Es así como se representaría esta primera derivada con los puntos estos que veis aquí, ¿vale? Lo que va haciendo es representado de esta manera para ver pues dónde estaría. Bien, hemos visto lo que es los elementos que permiten reajustar la imagen o proporcionar más detalles. Si vamos más allá, podemos realzar incluso los contrastes en los propios contornos. Para ello tenemos un filtro, se llama filtro laplaciano, lo veremos un poquito más adelante en qué consiste, pero de nuevo, como tratamos de mejorar el contraste, tenemos que meter algún valor negativo, como vemos aquí. Bien. Todo esto, sí, se basa en las derivadas de segundo orden que nos dicen cómo varían las variaciones, es decir, cómo de constantes son esas variaciones. Y todo esto abre un nuevo área, ¿no? Que es la detección de bordes. La detección de bordes es muy sencilla, ¿no? Es muy fácil de entender para nosotros, pero difícil de implementar para las máquinas. Es simplemente detectar este contorno de la imagen que vemos aquí, ¿vale? Eso es lo que obtiene este algoritmo de ¿vale? Este algoritmo de detección de bordes. Eso es lo que vemos aquí, pero aparte existen muchas más texturas, ¿vale? Que también detecta, ¿no? Como estas que hay por aquí, estas que hay por aquí, etc. Eso es lo que hace un algoritmo de detección de bordes. Existen muchos, ¿vale? Los más famosos son estos que veis aquí, o bien la familia Sobel, los laplacianos o Kani, ¿no? ¿Qué hace exactamente? ¿Para qué sirve la detección de bordes? Pues bien, sobre todo para separar texturas. Si ya de por sí al ojo al ojo de el niño que utilizaba las las pinturas un poco, ¿no? para pintar sin salirse a ojo de ello, pues realmente estos son los dos los dos filtros que se utilizan, ¿no? Si nos vamos a lo más básico, ¿vale? Pero en el fondo sí que tenemos tres, ¿no? Y se utilizan pues para separar texturas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si tenemos, en este caso se ve, ¿no? Si hay diferentes texturas, pues sirve para separar texturas, sirve para detectar objetos, para reconocer patrones, ¿vale? Reducir datos también, porque en el fondo si lo que hacemos es aislar objetos, ¿vale? Pues al final también reduciremos datos y también sirve, por lo tanto, para segmentar objetos. Bien, entonces, en este caso, vamos a ver cómo sería la detección de bordes con el filtro laplaciano. Hemos visto que el laplaciano tiene que ver con esas derivadas de segundo orden, ¿no? Para ver pues cómo funcionan. ¿Por qué segundo orden? Porque en el fondo lo que miramos es
cómo varían las derivadas, no cómo varía la función en sí misma, ¿no? Entonces, el operador laplaciano es este que vemos aquí, ¿vale? Y lo que hacemos, existen dos posibilidades, y realmente lo que hace en este caso sí que es detectar bordes. Después tenemos el operador Sobel, que se puede hacer en varias componentes, o bien componente X, ¿vale? Que es la componente vertical, la componente Y, que es la componente horizontal, y son unos detectores de bordes bastante conocidos, son muy simples y realmente son de los más usados, ¿no? Y después existe el CANI, ¿no? El detector de bordes CANI es bastante complejo, es uno de los más complejos que existen, porque al final pues combina algo de laplaciano, como vemos aquí, ¿vale? Algo también de Sobel, aparte hace diferentes operaciones. En este caso tenemos este Sobel que vemos aquí, ¿no? Donde va combinando, ¿no?, los elementos verticales con los elementos horizontales. Aparte hace un suavizado de la imagen. Bueno, no es algo que es un algoritmo ciertamente un poco más complejo de lo normal, ¿no? Y aquí tenemos una comparativa de los mismos, ¿no? Pues como sería antes, después, si eliminamos los máximos, como sería el primer umbral, el segundo umbral, ¿no? Y luego ya los bordes de CANI, ¿vale? Hasta aquí hemos visto diferentes operadores de filtros, tanto de filtros como detector de bordes, ¿no? Ahora vamos a ver unos operadores bastante conocidos, como son la morfología matemática. La morfología matemática es una técnica de procesamiento de imágenes, ¿no? No es ni siquiera, diría yo que es únicamente un conjunto de operaciones, unos algoritmos determinados que hacen unas operaciones, unas transformaciones sobre las imágenes que nos permiten, o bien, como lo veremos, separar objetos o unir objetos o limpiar diferentes aspectos de una imagen, incluso limar los contornos de una imagen, pero no dejan de ser unas técnicas de procesamiento, ¿no? Entonces, lo que nos permite, en este caso, por ejemplo, es eliminar pequeñas componentes de ruido, como son todas estas imágenes que vemos aquí. Esto es súper utilizado en procesamiento de imagen. Nos permite también eliminar objetos delgados o de geometría débil. Por ejemplo, vamos a fijarnos en esta línea de aquí, ¿vale? Pues esos elementos débiles o estos contornos que vemos aquí, que no dejan de ser un círculo sin relleno, podemos eliminarlos. Y también nos permite separar objetos o rellenarlos si tienen huecos, ¿no? Por ejemplo, estas son las imágenes originales. En este caso eliminamos las componentes pues más débiles, como son estas de aquí, ¿no? En este caso lo que hacemos es rellenar la imagen, rellenar los objetos, y en este caso lo que hacemos es separarlos. Pues bien, existen 4 operadores principales. Existe la erosión, la dilatación, digamos que estas son las operaciones contrarias, ¿vale? Al igual que aquí, estas también son las operaciones contrarias, como apertura y clausura. Estos son los 4 más importantes, pero todos nacen de uno, que puede ser la erosión o puede ser la dilatación. Vamos a asumir que el principal es la erosión, pero vamos a verlos detenidamente. Primero vamos con la erosión. ¿En qué consiste la erosión? Pues bien, consiste en eliminar detalles en los bordes, quedándose único con el objetivo. Imaginemos que tenemos esta imagen, ¿vale? Esta va a ser nuestra imagen, ¿vale? Este es nuestro elemento estructural que viene aquí definido, ¿vale? El elemento estructural suele ser el elemento que definirá cómo se modificará el objeto. Bien, lo que hacemos es, en el caso de la erosión, es asegurarnos que esta región está contenida completamente dentro de la imagen, ¿vale? Y en aquellos sitios donde está contenida, bien, lo que hacemos es respetarlo, y lo que hacemos es decir, pues aquí pongo el mismo valor que había antes. Únicamente si ese elemento estructural cabe dentro del objeto, decimos o mantenemos lo que hubiese ahí en ese objeto, ¿no? Entonces, para verlo con un ejemplo, lo que tenemos es esto de aquí, ¿no? Tenemos esta imagen. Al erosionar nos quitamos estas componentes débiles. ¿Por qué componentes débiles? Porque al final el elemento estructural no cabe ahí, y al no caber ahí lo que hace es no conservar los valores que había. Bien, por contra, la dilatación lo que hace es lo contrario, es aumentar, potenciar los bordes, quedándose con el núcleo del objeto ampliado. Es decir, en este caso, al menos con nada que una de las regiones, ¿no?, solape
con el objeto inicial, con la imagen inicial. En ese caso lo que hacemos es aumentar esta zona de aquí. Bien, en el caso de la erosión lo que hará es el elemento estructural tiene que caber completamente dentro de la imagen, ¿vale? En este caso no, con que haya un píxel que toca, ya en ese sentido la imagen que calculamos es la imagen original más aquellas zonas donde al menos toca un píxel, ese elemento estructural. Bien. Esto nos permite darle forma, porque claro, si tenemos un cuadrado, lo que hacemos es como pasar un cuadrado gordo alrededor del objeto que queremos, pero si utilizamos este elemento estructural, que es una línea, evidentemente lo que la imagen hará será estirarse tanto hacia arriba como hacia abajo. Bien, esto es un ejemplo de erosión, como he dicho antes, y esto es un ejemplo de dilatación. Como vemos, lo que hace es aumentar un poquito más el tamaño. Bien, vamos a comprobar cómo funcionaría. Pues bien, en el fondo vamos a decir que tenemos un elemento estructural que es de esta forma, es esta X de aquí. Bien, eso se va a ir moviendo por toda la imagen. Bien. En aquellos sitios, como es la erosión, donde la cruz, esta cruz aquí, no esté contenida completamente dentro, vamos a decir que esto está dentro, que esto de aquí es lo blanco. Bien, si no está completamente contenida dentro de esto, entonces no podemos considerar que el centro, que este centro de aquí, sea 1, será 0 en este caso. Bien, y lo que hace es ir barriendo y va comprobando. Bien, en el caso, cuando llega a un punto en el que, en este caso la cruz, si no me equivoco, vendría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Es decir, en el momento en el que esté aquí, que es este punto de aquí, donde la cruz, ahora sí que sí, cabe completamente dentro de la imagen que había antes, dentro de ese objeto que había antes, en este caso, y solo en este caso, marcamos eso como 1. ¿Vale? ¿Vale? En definitiva, nos tendría que quedar estos 4 puntos de aquí. Si hacemos la dilatación, nos sucede todo lo contrario. A nada que haya un elemento tocando, vamos a decir que es en este caso de aquí, un elemento tocando todo eso, un elemento que en el momento en el que esto pase, pues nos apuntamos o pasamos toda la imagen, ¿vale? Todo ese elemento estructural por ahí. ¿Bien? ¿Cómo de importante es este elemento estructural? Pues muchísimo, porque realmente define cómo va a ser esa transformada. En este caso, si tenemos una línea diagonal de 45 grados y de longitud 45 píxeles, esta sería la forma. Y después, si es un disco, ¿vale? Pues podemos observar como aquí hay algún tipo de tamaño, ¿no? de forma de disco. Esta es la representación para pues algo que es de 3×3, como es este caso, o en este caso de 5×5. En el caso de las líneas, pues bueno, no hace falta este 3×3, pero sí que puede ser perfectamente un elemento estructural. Y después definimos la apertura y la clausura, que son diferentes. Son diferentes, pero digamos que uno es lo contrario del otro. Entonces la apertura primero es una erosión y luego una dilatación. En el caso de la clausura es justo al revés, primero una dilatación y luego una erosión. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues bien, en el caso de la apertura, si erosionamos y luego dilatamos, lo que hacemos es eliminar pequeños objetos de la imagen y corroborar o dar el mismo peso que tenían antes a los objetos que no se han eliminado. Su objeto principal es suavizar los contornos y separar objetos que estén muy próximos entre sí. ¿Bien? Muy importante, ambas conservan las proporciones. Con conservar las proporciones, en el caso de la erosión, lo que hacíamos era reducir, ¿no? considerablemente los elementos, pero en el caso de la apertura y la clausura, ambos tienen las mismas proporciones. Vemos aquí cómo sería un ejemplo de ambas. Primero, si tenemos este objeto de aquí, si hacemos una erosión, tenemos esto de aquí, donde el elemento estructural, que es este círculo de aquí, ¿vale? Pues no ha cabido en esta zona, ¿vale? Con lo cual esa desaparece. Lo que hacemos ahora es dilatar esto. Para dilatarlo, lo que hacemos es recorrer ese elemento estructural circular y evidentemente esta zona aquí ya no se vuelve a recuperar porque eso se ha eliminado con la erosión. Lo que sí que vemos es que
estos elementos y estos elementos de aquí en esta imagen, ¿bien?, sí que se mantienen. Eso es lo que queremos decir en que conserva las proporciones, es decir, este ancho y este ancho se parecerá bastante, este ancho y este ancho también se parecerá bastante. Bien. Si hacemos lo contrario, si primero dilatamos, bien, que sería sería la clausura, si primero dilatamos y luego erosionamos, lo que hacemos es eliminar estas componentes que tenemos aquí, ¿vale? Y sobre todo dar más peso a los enlaces que unen ambas. Existe una infinidad de operadores morfológicos que no vamos a ver, pero sí que os dejo todos estos que veis con sus diferentes representaciones y los comentarios al uso, ¿no? Pero en el fondo quiero que veáis la cantidad de elementos de operadores morfológicos que existen. Pues bien, con esto llegamos al final de esta primera parte del bloque 2, donde hemos visto pues elementos tan importantes como qué es el histograma, los filtros espaciales, qué es la detección de bordes y por último esa morfología matemática con erosión, dilatación, apertura y clausura. Aparte hemos visto dos conceptos importantes, que es esto del ruido en imágenes, súper sencillo la explicación, y después estas componentes de alta y baja frecuencia. Bien. Es importante tener en cuenta que detrás de tanto el ruido de imagen como los filtros paso alto, paso bajo en imagen existe una línea entera dedicada exclusivamente a ambas cosas, con lo cual esto realmente es una simplificación para que nosotros entendamos pues en qué consiste. Genial, pues nada, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, ponedlo en los comentarios del canal y yo intentaré responderos.